Amén, mis hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Sean bienvenidos al programa Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. ¿Cómo han estado, hermanos? ¿Cómo vamos? Parece que ya vamos saliendo un poco de la pandemia, ¿cierto? Eh, Tenemos varias historias que contarle a nuestros hijos, ¿ah? La pandemia, el terremoto del 2010. ¿Cómo va nuestra vida cristiana, hermanos? ¿Cómo va el estudio de la palabra? ¿Cómo va la meditación de la palabra? ¿Cómo va la iglesia? Son preguntas que debemos estarnos haciendo constantemente, hermanos, para poder ver si realmente estamos creciendo no como personas, sino que como cristianos. Eh, Hoy día vamos a seguir hablando un poco de las bienaventuranzas porque creo que muchas veces las personas malentienden los mensajes y toman las cosas de distintas maneras. En la semana pasada hablamos del rey David, ¿cierto? Y el cual fue uno de los grandes reyes de Israel, el cual prosperó mucho a Israel. Pero también es cierto, hermano, que... A ver, vamos a orar primero, hermano, y seguimos con la introducción y leemos el texto. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, Rey. Damos gracias por poder tener esta instancia y poder compartir con aquellos que están escuchando la radio en este minuto o están en Facebook, Señor. Yo te pido que abras su entendimiento, Rey. Porque solo tú tienes palabras de vida, Señor. Solo tú puedes cambiar nuestro corazón, Señor. Solo tú, Rey, eres dueño de toda la verdad, Padre. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, como les decía, vamos a seguir hablando un poco del ser bienaventurado, de las bienaventuranzas. Porque como les decía, muchas veces se malentienden las cosas y si bien es cierto, David fue un rey poderoso, alguien que derrotó a Goliat, David antes de eso tenía una vida normal. Pero él era un hijo obediente, un hijo humilde, sencillo, al cual me parece que los hermanos no lo querían mucho porque cuando él llega con la comida al lugar donde estaban, ellos lo tratan mal, le dicen unas palabras horribles. Pero bien, de eso vamos a hablar, hermano, y para eso vamos a irnos a la palabra en Mateo 5, del 1 al 11. No es que vamos a hablar de David simplemente, sino que vamos a hablar de las bienaventuranzas, de lo que significa ser dichoso, ser feliz. Este es el famoso Sermón del Monte, hermanos, donde Jesús habló a las multitudes. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a escudriñarla, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdame, Señor, a dar el mensaje que tú quieres que yo dé. Yo soy simplemente un heraldo, Rey, que quiero entregar tu mensaje, Rey. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, como les decía, hermanos, vamos a hablar de las bienaventuranzas. Y si analizamos este texto, hermano,
así a simple vista, esto no es que tú tengas que tener una característica de toda esta. No porque tú seas pobre, tú eres bienaventurado. No porque tú seas misericordioso, eres aventurado, sino que todas estas características están en aquel que ha tenido una vida nueva. Aquel que ha sido transformado por la palabra de Dios. Aquel que ha sido tocado por el Espíritu Santo. Pero hermanos, vayámonos a la realidad. Si analizamos estas características, esto es como que estuviera hablando de un ser humano que no existe, hermanos. Porque dime tú, ¿quién es manso hoy en día? ¿Quién busca la paz? No hace mucho recuerdo que mostraron un video de un hermano de una iglesia del cual muchos se burlaron por cómo él actuó, por cómo él respondió. Yo entiendo, hermano, muchas veces que nosotros las personas nos equivocamos. La diferencia de esa situación fue simplemente que había alguien grabando. Pero la verdad, hermano, que estas características, el ser pobre en espíritu, ser pobre en espíritu es darte cuenta que tú tienes una necesidad de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muchos pueden decir, no, yo he llorado tanto, pero puedes llorar por cualquier cosa, hermano. Aquellos que lloran debemos hacerlo, hermano, porque le hemos fallado a Dios, porque nos hemos equivocado. ¿Sabes, hermano? Yo me he dado cuenta, muchos no asisten a la iglesia porque creen que ir a la iglesia es aburrido. Dicen que no quieren que nadie les diga cómo vivir, ni cómo ser. Algunos creen que Dios es un tirano que quiere que cumplamos sus demandas y mandamientos por puro gusto de Él nomás. Pero no, pues hermano. La iglesia es un lugar de transformación donde Dios opera, donde Dios trabaja en nuestras vidas y nos convierte en hombres con estas características. Manso, hermano, limpio de corazón. Alguien que piensa bien siempre de los demás. Eso está perdido en este mundo, ¿cierto? Hoy en Facebook podemos ver cuánta soberbia hay en nosotros. Cuánta altanería. Pero nadie quiere venir a la iglesia. Como que ser soberbio fuera algo bueno. Si tú notas las características que hay aquí, nadie quiere ser pobre, nadie quiere llorar, nadie quiere ser pasado a llevar. Ojo por ojo, diente por diente. Si el que me la hace, me la paga. Y puta que estamos buenos para pelear los seres humanos hoy en día, hermano. Hoy este llamado es urgente, hermanos. Porque la necesidad del ser humano es una sola, hermanos. Y es Cristo. Es Dios en nuestros corazones. Porque de lo contrario, hermanos, no vamos a dar la medida. Muchos creen que ir a la iglesia es solo para que Dios te amargue la vida. Pero mira, este texto, hermano, el texto que leímos el lunes pasado con respecto al Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en enaltecedores, nos demuestran
que Dios sí quiere que nosotros seamos felices en esta tierra, pero que esa felicidad solo está en Él. Y cuando digo en Él, hermano, no pienses en alguna figura, en algo, porque Dios es espíritu. Dios no es lo que nosotros podemos creer que Él es. Por eso Él dice que no nos hagamos imagen. Él es espíritu, hermano. Entonces, hermano, la invitación a la iglesia, el ir a la iglesia, hermano, es para que nuestros corazones sean transformados. Porque solo allí, hermano, solo Dios tiene el poder para transformar nuestro corazón. ¿Cuál es el antónimo, por ejemplo, de misericordioso? Alguien vengativo. La venganza. Porque misericordioso es no darte lo que tú mereces. Y si alguien te mata, no sé, a tus hijos, a tu esposa, tú vas a querer matarle a tus hijos, a tu esposa. Esa es nuestra mentalidad como seres humanos. Pero en Cristo aprendemos a vivir de otra manera. A ver la vida desde la mirada de Jesús. ¿Quién es alguien bienaventurado, hermano? ¿Alguien dichoso? ¿Alguien feliz? Alguien que despertará la envidia de muchos, como decíamos el miércoles pasado, hermano. El rey David despertó la envidia del gran rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Pero alguien bienaventurado es alguien que está sobre cualquier circunstancia imposible o difícil, porque está confiado en Dios y no en él, no en su propia opinión, no en su propia inteligencia, no en sus propias fuerzas. David fue un hombre bienaventurado, ¿verdad? Pero ¿es David lo que solo tú conoces de David? Ese hombre victorioso, el gran rey, el gran salmista de Dios, fue siempre así, estuvo siempre en lugares de eminencia. Si tú conoces la Biblia, tú sabrás que no, ¿verdad? Él fue el hijo menor. Él era un simple pastor que era obediente. Cuando el papá lo enviaba para que le llevara comida a sus hermanos, él no ponía objeciones o excusas. Él simplemente iba. Qué distinto a la sociedad que tenemos hoy día, qué distinto a los hijos que tenemos hoy día. Pero Cristo puede cambiar el corazón de nosotros, el corazón de nuestros hijos. Después que David mató a Goliat, hermanos, comenzaron los problemas para David. Comenzó la persecución de Saúl sobre él, hermano. Pero ¿dónde llega David, hermano? Mira lo que dice 1 Samuel 22, del 1 al 2. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. No era nada, un gran ejército. Pero David fue bienaventurado, hermano, porque Dios lo había escogido como rey. Pero todo esto significó también persecuciones por parte de Saúl, de las cuales Dios siempre lo libró. David siempre supo quién era él, hermanos.
Si él cometió errores, si él pecó, fueron contadas las veces. Pero él sabía quién era. Mira lo que dice el Salmo 51, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Él está diciendo: yo soy pecador, Dios, yo soy alguien rebelde. Por favor, perdóname, por favor, no me castigues. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio la santidad del Señor. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David está reconociendo quién es él como persona. ¿Y qué tiene que ver eso con el texto que leímos? Mucho, pues, hermano. Porque David está hablando de alguien rebelde, de alguien que va en contra de Dios, alguien que pasa por sobre los estatutos de Dios. Y acá estamos hablando de alguien que depende totalmente de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. La necesidad de la presencia de la palabra de Dios. Bienaventurados los que lloran el sufrimiento por el pecado, hermano. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Esta persona es realmente un hijo de Dios. Si nuestro corazón no ha cambiado, hermano, y nosotros no hemos perdonado y queremos venganza, queremos hacer pagar a las personas por el daño que nos han hecho, te aseguro que no seremos bienaventurados, porque Dios no ha orado en nosotros. Podemos tener una religión muerta, hermano, pero no ser esto, hermano, no tener estas características en nosotros. Nosotros vivimos necesitados por Dios, de su palabra. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? Que en Cristo somos bienaventurados, pero no es como nosotros creemos. Esa es la voluntad de Dios, ya que Él debe tratar nuestro carácter. La verdad que tú entenderás cómo es la vida cristiana, hermano, cuando estés dentro de una iglesia y Cristo se revela a tu corazón por medio de su palabra, la cual es clara y sencilla, no muy difícil de entender, pero muy difícil de aceptar en nuestro corazón caído, hermano. ¿Qué estás diciendo, hermano? Que si yo tengo problemas con mi carácter, si yo tengo problemas con algún vicio, ¿necesito ir a la iglesia? Sí. Pero más que ir a la iglesia, por ir a la iglesia, tú necesitas que el poder de Dios actúe en ti. Y el poder de Dios se mueve en su iglesia. Se mueve por medio de su palabra. Y dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte y sentándose. Aquí vamos al texto, hermano. Esa era solo la introducción. Ahora vamos al texto. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Es esto literal, hermano? ¿Sí? La palabra, hermano, la palabra en sí es literal. Dios lo está diciendo claramente aquí. Pero esto se debe dar en su conjunto, no solo una parte en el texto completo que estamos leyendo.
Jesús aquí, hermano, está hablando a las multitudes de Israel, las cuales, hermano, la gran mayoría andaba perdida como ovejas sin pastor. Está en medio de gente con muchas, pero muchas necesidades, hermano, como por ejemplo el hambre, la justicia. Sufrían mucha injusticia, hermano, de parte de los romanos y de parte de los fariseos, de sus propios hermanos líderes del pueblo de Israel, hermano. Y Jesús tuvo compasión de ellos. Imagínate este pueblo, hermano, en la pobreza más grande. Porque este pueblo estaba en la pobreza más grande. ¿Y sabes por qué estaba en la pobreza más grande? Se habían olvidado de Jehová. ¿Quién era Jehová? Se habían olvidado de la promesa de Dios con respecto al Mesías. Y dice Mateo 9:36, viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Una oveja sin pastor, hermano, no se alimenta bien. Las ovejas no tienen la capacidad de encontrar pastos abundantes por sí mismas, hermano, a menos que sean dirigidas al lugar correcto. La tendencia natural de las ovejas, hermano, es comer siempre en el mismo lugar o en pequeños círculos, de manera que no quedarán bien alimentadas y sufrirán desnutrición, hermano. Así estaba este pueblo, un pueblo que se estaba muriendo, hermano. Las palabras de Jesús calaban profundamente en el corazón de aquellos verdaderos hijos de Dios. Porque este pueblo no solo tenía hambre de pan y sed de agua, sino más bien de Dios. Y es aquí donde aparece Jesús. Jesús está iniciando su ministerio, hermano. Jesús está iniciando el anuncio de las buenas nuevas, el anuncio del Evangelio, el anuncio del cumplimiento de la promesa de Dios de que Él iba a enviar el Mesías y que Él era el Mesías. Mira lo que dice en Lucas 4, del 17 al 21, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cristo aparece en medio de este pueblo sediento, hermano, hambriento, perdido, muy mal guiado, muy mal alimentado, porque no se alimentaban con la palabra de Dios. Los fariseos, los escribas, lo único que hacían, hermano, querían lucirse delante de sus hermanos, pero no les interesaba que conocieran al Dios de Israel, que esperaran al Mesías prometido. ¡Qué felicidad, hermano, para aquellos que esperaban al Mesías y que oraban día y noche porque llegara! Porque te aseguro que había gente que clamaba a Dios por ver a Jesús, aunque los líderes se habían olvidado de Él, de esperarlo. Hay gente que no se había olvidado y lo esperaba con ansias, porque la palabra es tan clara, hermano, y la gente que realmente sigue a Dios conocía los libros del Antiguo Testamento y sabían que Dios iba a cumplir su promesa, porque Dios no es hombre para mentir. Si Él dijo que iba a enviar un Salvador,
Él lo iba a enviar. Y en medio de este pueblo, hermano, sediento, hay gente que entiende lo que Jesús, entiende quién es Jesús. Y su corazón se llena de gozo, hermano, al escuchar estas palabras, porque le está hablando a ellos, pero no a todos ellos. Porque muchas veces cuando Jesús, hermano, lo seguían las multitudes, Él se volvía y los apretaba un poquito, todos se iban. Hay gente allí, hermano, que buscaba los panes y los peces simplemente. Pero había gente, hermano, en medio de ese pueblo que sí buscaba realmente a Dios. Que no querían los panes y los peces, sino que también querían saber cómo podían pescar y comer por medio de la palabra de Dios. Sí, hermano, había gente que sí esperaba al Mesías, aunque todos sus líderes estaban perdidos, hermano. Fueron 400 años, hermanos, que Dios no habló al pueblo de Israel. ¿Cuántos cambios pudo haber tenido la doctrina, hermano, que traían los profetas, que hablaban los profetas? Y que tergiversaron la palabra de Dios. Si cuando hoy día tú y yo hacemos un ejercicio de enviar un mensaje a alguien, y que lo lea y que lo dé uno al otro y el otro al otro, y vemos que se va cambiando el mensaje, y que la última persona que toma el mensaje no tiene nada que ver con el mensaje original. Estos líderes estaban perdidos, pero aún había gente que no se había perdido, porque Dios es el que guarda a sus hijos. Mira lo que dice en Lucas 2 del 25 al 40, hermano. Dice: ahora bien, esta es la nueva versión internacional, hermano. Dice: ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años, y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Se dan cuenta, hermano, que no todo el pueblo actuaba de la misma manera? Que hay gente que realmente esperaba al Mesías prometido, pero no así sus líderes, hermano. ¿Por qué este pueblo estaba así, tan perdido, hermano? Porque se habían perdido por sus líderes, por aquellos guías ciegos. Mira lo que dice Mateo 23 del 1 al 9, hermano. ¿Qué importancia tiene conocer la palabra de Dios, hermano?
pero una palabra sana, una doctrina sana, hermano, que no sea tergiversada, hermano. Nosotros vivimos, hermanos, para la gloria de Dios. Y si tenemos que pasar hambre para la gloria de Dios, pasaremos hambre. Si tenemos que pasar desnudez para agradar a Dios, pasamos desnudez, como lo hizo el apóstol Pablo. Por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores. Si alguien te pega en una mejilla, ponele la otra. Pero en estos tiempos, hermano, para la gente lo que yo estoy diciendo es locura. Pero para los que creen, para los que creen en el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, el Evangelio es salvación. Mira lo que dice Mateo 23 del 1 al 9, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Cuando la gente estaba escuchando a Jesús, hermano, se da cuenta cuán diferente eran las palabras de Jesús en relación a los guías ciegos, a los que generalmente predicaban en medio del pueblo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, estoy en Mateo 23 del 1 al 9, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Jesús, hermano, está centrando toda su mirada en Él y en el Padre. Le está diciendo, pongan los ojos en mí, pongan los ojos en el Padre, porque yo soy su maestro. ¿Qué pasaba aquí, hermanos? ¿Por qué las palabras de Jesús fueron tan impactantes para este pueblo? Porque Jesús no solo decía, pues hermano, sino que también hacía. Él sanaba a las personas. Él se preocupaba de que realmente estuvieran bien, de que se volvieran a Él. Hermanos, estimados oyentes, discípulos de Cristo, en la iglesia a veces dentro del liderazgo hay lobos rapaces, que lo único que buscan es el dinero y las posesiones terrenales de las personas, pero no les interesan las personas. De esas iglesias hay muchas, y quiero ser claro en esto, hermano. Eso no es una iglesia cristiana. Una iglesia que lo único que busca es saciar las necesidades materiales no ha conocido a Cristo. Porque la mayor necesidad del ser humano es reconciliarse con Dios, y eso solo lo puede hacer por medio de la fe en Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz. Y debemos arrepentirnos de nuestro mal. Es decir, hermano, debemos ser nuevas criaturas en Cristo, y eso es algo sobrenatural que solo lo puede hacer Dios. ¿De dónde vendrá nuestro socorro, hermanos? ¿Quién nos salvará de la ira de Dios? Este pueblo estaba mal, como hoy el mundo está mal. Si comparamos, como les decía, este texto al carácter del ser humano hoy día, hermano, aún
personas que van a la iglesia, podemos ver que hay una gran distancia, hermano. Hay personas soberbias, dueñas de la verdad, que se creen importantes, tal cual estos líderes, hermanos. Sí, a esto lo único que les interesaba era ponerse para la foto. Y hoy día, hermano, hoy día, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a Dios? ¿Cómo está nuestro carácter con respecto a lo que estoy leyendo? ¿Somos limpios de corazón? ¿Somos hombres misericordiosos? ¿Pacificadores? La verdad es que muchas veces no. Pero nuestra esperanza debe ser Jesús. La misma esperanza que tenía ese pueblo que estaba perdido en el pecado, perdido en la maldad, pero que también en medio de ello había gente que aún mantenía su santidad, buscando de Él, queriendo hacer el bien, queriendo ayudar, queriendo reconciliar, hermanos, porque el llamado del cristiano es a reconciliar a la gente con Dios. Y ahí, hermano, ahí recién el ser humano entenderá lo que es ser bienaventurado, dichoso, feliz, alegre, contento, un hombre lleno de paz, sin preocupaciones, confiado completamente en Dios, hermano. No estoy diciendo que te conviertas en un vago, hermano. Estoy diciendo que pongas toda tu confianza en Dios, que pongas todos tus negocios en Dios, que pongas todo tu trabajo en Dios. Entonces serás bienaventurado. Porque necesitamos de Él. Sin Él somos pobres y desventurados, hermano. Sin Él lloramos, pero lloramos por puras estupideces, hermano. En vez de llorar por nuestro pecado, por nuestra maldad, por no ser conforme al corazón de Él. Hermanos, yo quiero ser bienaventurado. Recuerdo, hermano, que antes de conocer a Cristo, yo quería suicidarme. Yo quería tomar y tomar para un día despertar, no sé, un día nunca más despertar. Sí, mi pecado me tenía así. El enemigo me tenía así, me tenía convencido, hermano, de que yo no servía para hacer nada bueno, que yo no podía ser un hombre bienaventurado. Pero el Señor Jesús, llegó un día a mi vida y llegué a la iglesia del Nuevo Pacto. Llegaron hermanos a mi casa y las cosas comenzaron a cambiar. No te digo que fue así, porque en la vida del cristiano hay tiempo para todo, hermano. Hay tiempos difíciles, tiempos buenos. No estamos exentos de nada, pero hay una confianza en nuestro Señor, que eso nos hace bienaventurados. Hombres que luchamos por agradar a Dios. Y eso nos mantiene en paz, en alegría. Y todos nuestros errores, hermanos, están pagados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es allí donde tenemos que poner nuestra mirada, hermano. Si tú ves y te das cuenta que no hay ni una característica de esta en ti, no eres manso, no tienes necesidad de nada según tú, no necesitas consolación, no tienes hambre, sed de justicia, todo te da lo mismo, ven a Cristo. Él puede perdonar tu ignorancia y puede convertirte en alguien bienaventurado. ¿Cómo no amar a Jesús, hermano? Si Él vino a esta tierra a bendecir esta tierra,
Y wow, hermano, cómo la bendijo. Si en este mundo no hay descanso. En este mundo, hermano, el que te puede poner la pata encima te la pone. Pero en el reino de Dios te encontrarás con una familia que realmente estará contigo y te ayudará en el momento que necesites ayuda y te dirá la verdad en el momento, porque así se mueve Dios en medio de nuestras vidas, por medio de la iglesia, pues, hermano. Mira lo que dice, con esto termino, hermano, en Hechos 17 del 20 al 33 dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. ¿Por qué voy a leer esto, hermano? Porque yo sé que hay gente escuchando, hermano, que no tiene idea lo que es una iglesia, que no tiene idea lo que es la palabra de Dios, que cree que nosotros somos unos locos, que no tenemos remedio. No, hermano, nosotros somos personas normales, hermano, que buscamos agradar a Dios por medio de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio. No somos nada especial, hermano. El único especial es Cristo, hermano. Y solo por su gracia Él nos ha llamado. Entonces yo hoy te quiero invitar a eso, hermano. Porque Dios hoy día puede perdonarte. Puede traerte a un lugar de descanso donde tu alma descanse. Venid a mí, dijo Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados. Este pueblo estaba trabajado y cargado, hermano, ya no daban más, pero llegó el Rey en el tiempo preciso. Hechos 17 del 20 al 33 dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Este es Pablo, le están hablando a Pablo, o sea, este es Pablo hablando. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, está diciendo Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da. Escucha, este es Dios. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón? Ese varón es Jesús. Nuestro Dios, hermano, no es un Dios desconocido. ¿Quieres conocer a Dios? Ven a Cristo. ¿Quieres conocer a Dios? Ven a su palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Ven a su iglesia. Y conocerás al Dios verdadero, al único Dios.
Aquel que creó los cielos y la tierra, hermanos. Y todas las cosas son sustentadas por Él. Discípulos de Cristo, hermanos, de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. Ven a Cristo, hermano. ¿Quieres ser bienaventurado? Pero realmente bienaventurado. No significa, hermano, ser bienaventurado, no, hermano, no significa que vivirás en la riqueza o en la pobreza. Significa que vivirás en lo que Dios quiere que vivas. Así de simple. Vivir. David fue un simple pastor y era feliz. No necesitaba estar en un lugar de eminencia. No necesitaba tener grandes cantidades de dinero para ser feliz. Él disfrutaba de su trabajo. Un verdadero discípulo, hermano, es feliz solo con la palabra y la presencia del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, hermano. Que Dios se revele a tu corazón. Solo Él lo puede hacer. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Haznos hombres bienaventurados, Rey. Solo tu poder lo puede hacer, Padre. Si hay alguien escuchando que no te conoce, Rey, yo te pido, Señor, que te acuerdes de Él, Padre. Gracias, Padre. Todo esto lo dejo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Cualquier duda, hermano, si tú necesitas una iglesia, puedes llamarme al más 569-68-688-521, hermano. Voy a repetir, más 569-68-688-521. Discípulos de Cristo, hermano, de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile. Manantial Radio 107.9. Nos vemos, hermano, el próximo miércoles a la misma hora, 19-20 horas. Bendiciones, hermanos. Cuídense, que tengan una muy, pero muy buena semana en Cristo.